Feliz sábado para todos. Hemos estado estudiando la lección número 3, titulada Los dones del sábado, y la pregunta que se nos plantea para hoy es la siguiente. Considerando que la recepción de la palabra de Dios trae su presencia, y su presencia trae santificación y el reposo, ¿será posible experimentar el reposo sin recibir la palabra? Nos preguntamos si es posible experimentar el reposo sin recibir la palabra de Dios, y gran parte de los versículos que estuvimos estudiando por la lección nos ayudan a definir esta pregunta. Vemos que verdaderamente no es posible recibir el reposo sin recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aquello básico a través de lo cual podemos conocerlo. Todo lo que podemos conocer acerca de Dios está escrito. Todo lo que podemos conocer acerca de su carácter está escrito con palabras. Todo lo que podemos conocer acerca de Jesús, acerca del reino de los cielos, acerca del cielo, la tierra nueva, acerca de la caída del hombre incluso, todo está escrito, ¿no? Todo está expresado en palabras. Y de hecho, cuando leemos estas palabras y comprendemos cómo es nuestro Padre, Él entonces puede grabar esas palabras en nuestro corazón, puede escribirlas en las tablas del corazón, ¿no? Entonces vemos que todo está expresado en palabras. Las palabras es la herramienta básica, el instrumento básico por el cual el cerebro humano funciona. Cuando nosotros pensamos o reflexionamos, no vemos solamente imágenes, sino que tenemos un monólogo interno que va expresando los diferentes pensamientos y las diferentes ideas que podemos llegar a tener en la mente y que pueden llegar a llevarnos a una conclusión. Todo está expresado en palabras. El idioma que estudiamos, el idioma que aprendemos, define gran parte de nuestro pensamiento y de la forma de expresarnos por el resto de nuestra vida. Eso después es algo que no puede abandonarse muy fácilmente, ¿no? Entonces, las palabras son el fundamento de todo el funcionamiento de la mente del ser humano, y todo lo que está escrito acá está escrito en palabras, y el hecho de que sean palabras es muy relevante, porque es eso lo que puede grabar en nuestra mente las grandes verdades acerca de Dios, acerca del universo y acerca del plan de la salvación, ¿no? Veamos lo siguiente. Puedo leer en primera instancia el Salmo 19, teniendo en cuenta la pregunta del principio. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Ellos la cuentan con sus palabras y a su manera, una palabra que no es audible para nosotros, pero que ellos sí pueden expresar. ¿Cómo sabemos que ellos pueden expresar esto? Bueno, porque Job nos dice: ¿cuál de estas criaturas que hay en el mundo no sabe que Dios la creó? Todos lo saben. ¿Será que nosotros somos el ser humano el que se atreve a negar? ¿El único ser sobre la tierra que se atreve a negar que Dios, el Padre, es su creador? También en varios de los salmos, particularmente en algunos de los últimos 10 salmos del libro, se nos insta a animar a la creación a que alabe a Dios, ¿no? Criaturas alaben a Dios, animales alaben a Dios, ángeles alaben a Dios, todos ustedes alaben a Dios. ¿Será que los animales y las plantas, a su manera y en sus palabras no audibles para nosotros, alaban a Dios, a su creador? ¿Y nosotros alabamos a Dios, a nuestro creador? ¿Lo reconocemos? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Qué es lo que deberíamos estar reconociendo el día sábado? ¿Estamos reconociendo ese día a Dios como nuestro creador? El firmamento anuncia la obra de sus manos, dice. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿no? Entonces, un día le cuenta al otro acerca de la gloria de Dios, pero no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Eso no es audible para nosotros, pero hay algo muy poderoso en el reconocer a Dios como nuestro creador. Y aquella señal que Dios estableció para que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro creador, la encontramos en el sábado, ¿no? Aquel mandamiento que expresa que Dios es nuestro creador y que en 6 días hizo toda la creación y que el 7º día reposó. ¿No es cierto? Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, ¿no? La naturaleza está constantemente reconociendo a Dios como su creador. Ahora, si yo voy al versículo 7, encuentro lo siguiente. Nuevamente estamos hablando de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Acá encontramos una serie de bendiciones
que llegan a nosotros cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y son verdad. ¿Hay algo que nosotros podamos cambiar de esto por nuestros propios esfuerzos? No, nada de esto. Nosotros no podemos hacer que la palabra convierta el alma más de lo que ya lo hace. Yo no puedo hacer que la palabra haga más sabio, que la palabra tenga más poder del poder que ya tiene, ¿no? Elena de White dice en Profetas y Reyes, cuando está hablando de la experiencia de Esdras, el escriba, ella dice que usar palabras como honrar o deshonrar la palabra de Dios es usar lenguaje humano. La palabra tiene conferida cierto honor por parte de Dios y ese honor no puede ser alterado por ningún ser humano. No podemos darle poder o quitarle poder a la palabra porque la palabra tiene poder en sí misma. Eso es usar lenguaje humano y es pensar en idiomas humanos. La palabra se explica a sí misma, se define a sí misma, tiene poder en sí misma y el ser humano no puede hacer nada para modificar, para aumentar o para disminuir ese poder que la palabra tiene, ¿no? Eso no depende de nosotros. Por lo tanto, ¿podemos recibir el reposo sin recibir la palabra de Dios? No sería imposible, ¿no? Para recibir el reposo necesitamos recibir la palabra de Dios y necesitamos entender qué es lo que Dios está diciendo en su palabra, ¿no es cierto? Cuando yo leo en Éxodo 20 y leo el mandamiento acerca del sábado, acuérdate del día sábado para santificarlo, pero lo leo y no me da descanso en ese momento, ¿no? Cuando yo estoy leyendo esas palabras no siento descanso. No es que por leer el mandamiento que está en Éxodo 20 acerca del sábado encuentre descanso. ¿Y por qué pasa eso? ¿En dónde está la falla? ¿Es que está mal escrito o es que hay un problema en nosotros que no estamos comprendiendo cuál es el poder de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos entendiendo este mandamiento? ¿Como un mandato, como una orden que nosotros tenemos que cumplir o como una promesa de algo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Cómo es que estamos entendiendo nosotros todos los mandamientos, todos los mandatos que encontramos en la Biblia, ¿no? Y de eso estuvimos conversando un poco la semana pasada y de eso estuvimos hablando en la lección que trata acerca de los pactos también, ¿no? Fíjense que dice: deseables los juicios de Jehová, su palabra, su ley, son más que el oro, más que el mucho oro refinado. Hay algo en la palabra de Dios que es mucho más valioso de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Son más dulces que la miel, la que destila del panal. Nosotros tenemos esa sensación, nosotros tenemos esa experiencia cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la leemos y la consideramos más dulce que la miel, la consideramos más valiosa que cualquier riqueza que podamos llegar a tener. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿no es cierto? Y todo lo que sale es su palabra. Consideramos con más importancia, por ejemplo, a la comida que a la palabra de Dios. Nos desesperamos si quizá un día no tenemos para comer, pero nos desesperamos si ese día no nos encontramos con Él en su palabra. ¿La estamos teniendo por oro puro, refinado, o estamos teniendo el oro mismo, material, físico, con mucho más valor de lo que podemos encontrar realmente acá, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a entender esto, una vez que conocemos a Dios, una vez que entendemos su carácter, una vez que conocemos a su Hijo, una vez que entendemos cuál es la cruz con la que Él carga en este preciso momento, cuáles son los sufrimientos con los que Él está cargando, cuál es la razón por la que Él hoy necesita descanso, entonces recién ahí podemos leer textos como el de Éxodo 20 y entender lo que significa el descanso, tanto para nosotros como para Cristo. Si Él lo necesita como hijo, nosotros también lo necesitamos como hijos, ¿no? Y entonces podemos leer el mandato que está en Éxodo 20 y decir: qué bueno, Señor, gracias porque estableciste un reposo para nosotros, gracias porque estableciste este descanso, este alivio, y en ese descanso también podemos llevarle descanso a nuestro Salvador, que está cargando con aquella cruz desde el inicio del tiempo y desde la fundación de este mundo, ¿no? Por algo nos dice en Hebreos, como hemos leído en esta lección ya, Hebreos 4 del 1 al 3, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, dice, ¿no? Esto es un tema importante.
La presencia de Cristo es lo que santifica el sábado para nosotros. Entendemos eso durante esta lección. Si Cristo está presente, entonces el sábado es un día santo. Y Cristo está presente. Solamente tenemos que abrir la puerta y dejarlo entrar, ¿no? Ahora, ¿por qué temamos? ¿No? Parece casi que fuera una condición para la salvación, el hecho de saber reconocer y saber entrar en el reposo. ¿Y por qué es esto? Porque el día que vayamos al cielo y el día que nos encontremos con Cristo, en su presencia hay descanso. Y tenemos que aprender a vivir en ese descanso aquí, para poder estar en su presencia y poder vivir en ese descanso allá. Tenemos que dejar de obrar nuestra propia salvación y de hacer nuestras propias obras y de hablar nuestras propias palabras para empezar a hacer las obras que Dios quiere hacer en nosotros y para empezar a hablar las palabras que Dios quiere hablar a través de nosotros, ¿no? Por eso es tan importante entender el reposo hoy. Por eso es tan importante que se cumpla la promesa de Dios de salir a proclamar el sábado más plenamente, de salir a proclamar el descanso más plenamente, ¿no? Dice el versículo 2: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo llega el reposo entonces? Llega a través de una palabra. ¿Y por qué no se aprovechó? Porque no fue acompañada de fe, ¿no? ¿Y la fe de quién viene? Viene de nosotros. ¿Nosotros ejecutamos la fe y nos esforzamos en creer las palabras de Dios? ¿O es la fe de Jesús la que nosotros tenemos que pedir? La fe que Jesús tiene en su Padre. Esa es la fe que nosotros necesitamos para poder creer el descanso que Dios quiere darnos, para creer que Él es el Dios que quiere darnos un descanso verdaderamente, y entonces poder recibirlo en nuestro corazón. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿no? Cuando nosotros rechazamos el reposo de Dios, en su ira Él se aparta y quedamos entregados a nuestras obras, ¿no? Cuando son nuestras obras las que nos apartan del reposo de Dios, quedamos entregados a nuestras obras, y nuestras obras nos van a consumir y nos van a quitar todo descanso posible que Dios pretendió darnos. Pero cuando abandonamos nuestras propias obras y decimos: Señor, quiero entrar en tu reposo, entonces Él se acerca a nosotros, su presencia santificadora viene y nos da descanso, ¿no? ¿Dónde encontramos ese descanso? Como hablamos la semana pasada, a través de la oración, a través del momento de la comunión con Dios, de entrar en su lugar secreto, en la sala de audiencias. Y también lo encontramos aquí, en su palabra, ¿no? Como leíamos en el Salmo 19, acerca de lo valiosa que es la palabra de Dios. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos, los mandamientos de Dios, sus juicios, su palabra, hay gran recompensa, ¿no? Hay gran recompensa en guardarlos. En hacerlos, en guardarlos, en tenerlos guardados en nuestro corazón y que eso nos transforme. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo? Acá está la respuesta, ¿no? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Y ahora el Salmo culmina con una frase que debería ser la frase nuestra de todos los días. En cada oración deberíamos decir esta frase para asegurarnos de que la fuente de las palabras que hay en nuestro corazón sea la fuente que venga del Altísimo. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Que mis palabras, que las palabras que yo diga sean gratas delante de ti. Y para que sean gratas delante de Él, tenemos que decir las palabras que Él dice, ¿no? Y fíjense que dicen los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Acá está lo invisible, la meditación de mi corazón. Y acá es como se expresa en lo visible, las palabras de mi boca. Ambos tienen que ser purificados, ambos tienen que ser santificados. La boca habla de la abundancia que hay en el corazón. Y nosotros queremos que la abundancia que hay en el corazón sea esta. Todo lo que está escrito acá sea para nosotros. Si no tenemos este interés al acudir a la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe lo importantes, lo valiosas y lo ricas que son sus palabras para nosotros. Cómo pueden transformar vidas, cómo pueden bendecir, porque todo lo que Dios nos da en su palabra es bendición para nosotros. Y gran parte de esa bendición la encontramos en el descanso que Él nos provee a través de estas palabras. Cuando entendemos su carácter,
cuando entendemos cómo Él ama a la humanidad, como entendemos cómo Él condesciende a relacionarse con ella y cómo actúa a lo largo de toda la historia para no matar a sus hijos, sino a proveer camino para no alejar de sí al desterrado, entonces ahí su palabra viene a ser un verdadero descanso para nosotros. Mi deseo es que en este sábado podamos valorar la palabra de Dios tal como Dios la escribió, de manera maravillosa y hermosa, y que en cada palabra, en cada texto, en cada salmo, en cada oración y en cada historia que leamos podamos ver su maravilloso carácter. Que al ver su maravilloso carácter deseemos su presencia, porque creyendo en un Dios asesino y destructivo, no queremos acercarnos a Él. No queremos acercarnos a un Padre que es un peligro para nosotros y para nuestra integridad. Pero cuando entendemos que Dios quiere darnos vida y solamente vida, vamos a anhelar su presencia. Y Él viene en su espíritu a morar con nosotros. Y sabemos que su espíritu puede venir en mayor medida tanto en los tiempos señalados que Él ha apartado para nosotros, como cuando leemos lo que ese espíritu inspiró para nosotros, ¿no? Entonces, esa es mi oración, que podamos empezar un camino en el cual podamos valorar esto que tenemos escrito acá por sobre todas las cosas, por sobre el alimento, por sobre el tiempo, por sobre las riquezas y por sobre todo lo que podamos llegar a tener, que en la falta de ninguna de esas cosas nos desespere, pero que sí podamos sentir cierta desesperación cuando nos demos cuenta que no hemos recurrido a su palabra para conocer qué es lo que Él quiere decirnos. Y sabemos que acá está el verdadero descanso. Quiero instarlos también a leer en Profetas y Reyes. Hay un capítulo que habla acerca de las reformas espirituales que hizo Esdras como escriba. Este capítulo nos enseña cómo Esdras cómo Esdras estudió mucho, estudió tanto acerca de la ley de Dios y la sabía de memoria. Él era un escriba y le dedicaba grandes horas y mucho tiempo al estudio de la palabra, de tal manera que eso lo puso en posiciones elevadas. Y no es que nosotros querramos posiciones elevadas, sino que esto hace que nuestra palabra sea confiable de acá en adelante. Si hablamos con respecto a esto, nuestros labios dejan de ser mentirosos. No hablamos engaño ni por accidente, porque si llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, toda nuestra palabra es verdadera y toda nuestra bendición es cierta y se cumple, porque nuestra fuente es las palabras de Dios y no nuestras propias palabras. Quiero instarlos a leer ese capítulo de Profetas y Reyes donde se habla de Esdras como el gran reformador que fundamentó toda su reforma en estas palabras que están escritas acá, en la ley de Jehová, que las consideró como las verdaderas riquezas que son y que llevó adelante una gran reforma que transformó una nación en un momento donde la palabra de Dios estaba completamente olvidada y había sido abandonada a causa del cautiverio. Los insto entonces a que con un amor diferente y con una reverencia diferente podamos abrir este libro, estudiar, memorizar y orar continuamente para comprender qué es lo que Dios escribió acá para nosotros.